Durante una tormenta de nieve, la hija de un arquitecto viudo encuentra a una joven sin techo tiritando de frío. Sin dudarlo, le ofrece una galleta y declara: «Tú necesitas una casa, yo necesito una mamá». Sorprendido, el padre lleva a la desconocida a su casa, sin saber que este gesto cambiará sus vidas para siempre. Pero cuando su pasado sale a la luz, todos tendrán que enfrentarse a verdades que desafían el dolor, el perdón y el volver a empezar. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. En las montañas de Arteaga, Coahuila, donde el invierno transforma el paisaje en un manto blanco, vivía Lupita Mendoza, una niña de 4 años con ojos curiosos y una sonrisa que podía derretir la nieve más obstinada. Su padre, Emiliano Mendoza, era un reconocido arquitecto cuyo talento para diseñar espacios contrastaba con su incapacidad para llenar el vacío que había dejado Mariana, su esposa, quien había partido durante el parto de Lupita. Aquella tarde de enero, una tormenta de nieve azotaba el pequeño pueblo. Los copos caían como plumas pesadas, acumulándose en las calles y transformando Arteaga en un pueblo de cristal. Emiliano había recogido a Lupita del jardín de niños y ahora caminaban de regreso a casa, la pequeña dando saltos entre los montículos de nieve, mientras su padre la observaba con ese amor mezclado con melancolía que había caracterizado su paternidad solitaria. «Papi, mira», exclamó Lupita señalando hacia la parada de autobús, donde una figura solitaria temblaba visiblemente. Era una joven mujer. Su rostro, aunque marcado por el cansancio y el frío, conservaba una belleza serena. Vestía ropas insuficientes para el clima inclemente y abrazaba una pequeña mochila desgastada como único tesoro. «No te acerques, Lupita», advirtió Emiliano, pero la pequeña ya había corrido hacia la desconocida, impulsada por esa inocencia que solo los niños poseen. «Hola, señora. ¿Tiene frío?», preguntó Lupita, extendiendo su manita enguantada, que sostenía una galleta con forma de osito. «Mi papi dice que con chocolate caliente y galletas, cualquier día frío se vuelve bueno». La mujer levantó la mirada, sorprendida por la repentina aparición de la niña. Sus ojos, de un ámbar profundo, se iluminaron brevemente. «Gracias, pequeña», respondió con voz suave, tomando la galleta como si fuera un tesoro invaluable. «Es muy amable de tu parte». Emiliano alcanzó a su hija, colocando protectoramente una mano sobre su hombro. «Disculpe a mi hija, es muy confiada», dijo, estudiando a la desconocida con cautela profesional. «No hay problema», respondió ella, intentando sonreír a pesar del visible temblor de sus labios. «Tiene usted una hija maravillosa». «Me llamo Lupita», anunció la niña con orgullo. «¿Y tú cómo te llamas?». «Valentina», respondió ella, y ese nombre pareció flotar en el aire gélido como un suspiro cálido. «Valentina Ruiz». «¿Por qué estás aquí solita en la nieve?», preguntó Lupita, la inocencia de su pregunta contrastando con la complejidad de la situación. Valentina titubeó, sus ojos evitando la mirada inquisitiva de Emiliano. «Estoy esperando el autobús». «Pero el último autobús salió hace 1 hora», intervino Emiliano frunciendo el ceño. «Y con esta tormenta, no habrá más hasta mañana». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el silbido del viento y el crujir de la nieve bajo sus pies. Emiliano notó entonces los detalles, las manos enrojecidas por el frío, la palidez extrema, la delgadez de su rostro. «¿Tiene a dónde ir?», preguntó finalmente, sorprendiéndose a sí mismo por la preocupación en su voz. Antes de que Valentina pudiera responder, Lupita exclamó con la simplicidad demoledora de la infancia: «Puede venir a nuestra casa. Tú necesitas un hogar y yo necesito una mamá». «Lupita». Emiliano sintió que el rubor subía a sus mejillas a pesar del frío. «Disculpe a mi hija, ella no entiende». «No se preocupe», interrumpió Valentina con una sonrisa débil. «Los niños tienen una manera especial de ver el mundo». En ese momento, Valentina intentó ponerse de pie, quizás para alejarse de aquella incómoda situación, pero sus piernas cedieron. Sus ojos se nublaron y antes de que Emiliano pudiera reaccionar completamente,
La joven se desplomó sobre la nieve. «¡Señorita Valentina!», gritó Lupita, asustada. Emiliano actuó por instinto. Se arrodilló junto a la desconocida y tocó su frente. Estaba ardiendo, a pesar del frío extremo. «Tiene fiebre muy alta», murmuró para sí mismo, la preocupación superando cualquier recelo. «Lupita, voy a ayudarla. Debemos llevarla a casa». «¿Va a ser nuestra invitada?», preguntó la niña con esperanza brillando en sus ojos. «Solo hasta que esté mejor», respondió Emiliano, ya levantando a Valentina en sus brazos. Era sorprendentemente ligera, como si su cuerpo hubiera sido vaciado de todas las certezas y seguridades. El camino a casa fue difícil, con la nieve dificultando cada paso y el viento cortando como cuchillos. Lupita caminaba junto a su padre, llevando la pequeña mochila de Valentina y hablándole a la inconsciente mujer sobre su casa, sus juguetes y cómo le enseñaría a hacer ángeles de nieve cuando se sintiera mejor. La casa de los Mendoza era un reflejo del talento de Emiliano, espaciosa, con grandes ventanales que normalmente dejaban entrar abundante luz, pero que ahora solo mostraban la furia blanca de la tormenta. Era hermosa, pero silenciosa, como si el mismo edificio contuviera el aliento, esperando que algo o alguien le devolviera la vida. Emiliano depositó a Valentina en el sofá de la sala y corrió a buscar mantas. Mientras arropaba a la desconocida, tomó una decisión. «Lupita, voy a llamar al doctor Ramírez. Quédate aquí y avísame si la señorita despierta. ¿Entendido?». La niña asintió con la seriedad de quien acaba de recibir una misión de vital importancia. Se sentó junto al sofá, observando a Valentina con curiosidad y esperanza. El doctor Ramírez llegó 40 minutos después, maldiciendo la tormenta, pero llevando consigo su viejo maletín de cuero. Tras examinar a Valentina, su diagnóstico fue claro: deshidratación severa y una fiebre de 39 decreci. «Necesita líquidos, reposo y medicamentos», indicó preparando una inyección. «Está al borde de una neumonía. Dice que la encontró en la parada de autobús. Esta joven ha estado expuesta al frío demasiado tiempo». Mientras el médico trabajaba, Valentina murmuró en su delirio febril: «No hay nadie. A nadie le importa si vivo o muero». Emiliano y el doctor intercambiaron miradas preocupadas. Lupita, sin embargo, tomó la mano de Valentina entre las suyas. «A mí me importa», dijo con firmeza infantil. «Y a mi papá también, ¿verdad, papi?». Emiliano no respondió inmediatamente. Observó a la desconocida en su sofá, su rostro todavía hermoso a pesar de la enfermedad, y sintió algo que no había experimentado en 4 años. Una conexión, un reconocimiento de soledad compartida. «Podemos cuidarla hasta que mejore», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. Esa noche, después de que el doctor Ramírez se marchara dejando instrucciones precisas y medicamentos, Emiliano improvisó una cama en la habitación de invitados. Lupita insistió en colocar su oso de peluche favorito junto a Valentina para que no tenga pesadillas. Mientras arropaba a su hija, Lupita le preguntó: «Papi, ¿la señorita Valentina se va a quedar con nosotros?». Emiliano suspiró, acariciando el cabello de su pequeña. «No lo sé, cariño. Primero tiene que recuperarse. Ella está muy solita, como nosotros», observó Lupita con esa perspicacia que a veces asustaba a Emiliano. «Y hace galletas muy ricas, lo sé». «¿Cómo podrías saberlo?», preguntó Emiliano, sonriendo ante la imaginación de su hija. «Porque tiene manos de hacer galletas», respondió Lupita con absoluta certeza antes de bostezar. Después de que Lupita se durmiera, Emiliano se encontró de pie en el umbral de la habitación de huéspedes, observando a la desconocida que el destino había puesto en su camino. ¿Quién era realmente Valentina Ruiz? ¿Qué circunstancias la habían llevado a ese punto de ónibus, sola y enferma, en medio de una tormenta de nieve? Y más inquietante aún, ¿por qué él, que había construido muros tan altos alrededor de su vida y la de Lupita, había decidido dejarla entrar? El amanecer llegó a Arteaga con un cielo despejado que convertía la nieve acumulada en un espejo para el sol. Emiliano había dormido poco, dividiendo la noche entre revisar la fiebre de Valentina y asomarse al cuarto de Lupita, como si temiera que ambas pudieran desvanecerse durante la madrugada. Preparaba café en la cocina cuando escuchó una voz suave a sus espaldas. «Buenos días»,
Se giró para encontrar a Valentina de pie en el umbral, envuelta en la manta que él le había proporcionado. Su rostro había recuperado algo de color, aunque las ojeras seguían marcando sus ojos ámbar. «Debería estar en cama», respondió Emiliano sorprendido. El doctor fue muy claro sobre el reposo. «No quería abusar más de su hospitalidad», dijo ella, y Emiliano notó cómo sus ojos recorrían la cocina registrando cada detalle. «Ya ha hecho demasiado por una extraña que mi hija decidió adoptar», comentó él, intentando aligerar el ambiente mientras servía una taza de café. «¿Azúcar? 2, por favor», respondió ella, sentándose con movimientos cautelosos. «Su hija es extraordinaria». «Lo es», asintió Emiliano, entregándole la taza. «También tremendamente obstinada. Ha estado preguntando por usted desde que despertó. Tuve que prometerle que podría verla antes de ir al jardín de niños». Como invocada por las palabras de su padre, Lupita apareció en la cocina, todavía en pijama y con el cabello revuelto. Al ver a Valentina, su rostro se iluminó. «Señorita Valentina, ya no está enferma», exclamó corriendo hacia ella. «Estoy mejor, gracias a ti y a tu papá», sonrió Valentina. Y Emiliano notó cómo su rostro se transformaba con esa sonrisa, como si las preocupaciones que cargaba se aligeraran momentáneamente. «¿Va a quedarse con nosotros?», preguntó Lupita, trepando a una silla junto a ella. Emiliano intervino. «Lupita, la señorita Valentina necesita recuperarse y luego seguramente tiene lugares a donde ir, personas que la esperan». Una sombra cruzó el rostro de Valentina. «En realidad no tengo prisa por irme a ninguna parte, pero tampoco quiero incomodar». «No incomoda», insistió Lupita. «Puede quedarse en el cuarto de las visitas. Está junto al mío y tiene ventana al jardín donde los pájaros vienen a comer en invierno». Emiliano observó la interacción, dividido entre la cautela natural de un padre soltero y la innegable conexión que su hija había establecido instantáneamente con esta desconocida. «Podemos discutirlo después», dijo finalmente. «Ahora, Lupita, debes prepararte para el jardín de niños. Y usted, señorita Ruiz, debería volver a descansar». «Puedo ayudar en algo mientras están fuera», ofreció Valentina. «Es lo mínimo que puedo hacer». «No es necesario», respondió Emiliano automáticamente. Durante 4 años, había manejado su hogar con una eficiencia nacida de la necesidad, convirtiendo cada tarea doméstica en un ritual que le permitía mantener el control en un mundo que se lo había arrebatado todo. «Insisto», dijo ella, con una firmeza que sorprendió a Emiliano. «Necesito sentirme útil». Algo en su tono le dijo que aquella no era una simple cortesía, sino una necesidad profunda. Asintió brevemente. «Como guste. Hay comida en la alacena. Volveremos después del mediodía». Durante el trayecto al jardín de niños, Lupita no dejó de hablar sobre Valentina, creando elaboradas fantasías donde la mujer se quedaba para siempre, les enseñaba a hacer galletas mágicas y les contaba cuentos cada noche. Emiliano la escuchaba con una mezcla de ternura y preocupación, preguntándose si había cometido un error al permitir que esta extraña entrara tan fácilmente en la burbuja cuidadosamente construida que protegía su pequeño mundo. Al regresar a casa, un aroma inesperado los recibió. Canela, manzana y algo más. Un perfume culinario que despertó en Emiliano un recuerdo tan vívido que casi lo hizo tambalearse. «Huele como cuando mami hacía pastel», exclamó Lupita, corriendo hacia la cocina. Emiliano la siguió aturdido. En la cocina, Valentina removía algo en una olla. La mesa estaba puesta para 3, con un pequeño jarrón de ramas de pino como centro improvisado. La cocina, normalmente funcional y ordenada, se había transformado en un espacio cálido y acogedor. «Espero no haberme excedido», dijo Valentina al verlos. «Encontré una receta en un libro de cocina en la estantería. Decía favoritos de la familia Mendoza en la portada». El libro de Mariana. Emiliano no lo había abierto en 4 años, incapaz de enfrentar esos recuerdos. «Hice caldo de pollo con verduras y especias», continuó ella, ajena a la tormenta emocional que había desatado. «Y hay manzanas asadas con canela para el postre, como las que hacía mi mami». Lupita aplaudió ya sentándose a la mesa. Valentina miró a Emiliano, percibiendo finalmente su turbación. «Lo siento, no quería entrometerme en sus recuerdos». «Está bien», respondió él forzando una sonrisa. «Es solo que
Hace tiempo que esta casa no olía así. Se sentaron a comer, y con el primer bocado, Emiliano cerró los ojos involuntariamente. El sabor era idéntico al caldo que Mariana preparaba en los días fríos, con ese equilibrio perfecto entre el tomillo y el laurel que ella había perfeccionado. ¿Le gusta?, preguntó Valentina, observándolo con atención. Es extraordinario, admitió él. Y lo era, no solo el sabor familiar, sino la extraña sensación de que algo perdido había sido momentáneamente recuperado. Después de la comida, mientras Lupita mostraba a Valentina sus dibujos, Emiliano observó a las dos desde el umbral. Había una naturalidad en la forma en que Valentina interactuaba con su hija, una atención genuina que iba más allá de la simple cortesía. No actuaba como alguien intentando complacer o ganarse el favor de un anfitrión, sino como quien realmente disfruta de la compañía infantil. ¿Podemos hacer galletas, señorita Valentina?, preguntó Lupita, mostrando el dibujo de una panadería imaginaria llena de golosinas imposibles. Si tu papá está de acuerdo, respondió Valentina, mirando a Emiliano con una mezcla de duda y esperanza. Él asintió, incapaz de resistirse a la ilusión en los ojos de su hija. Y así, la tarde se transformó en una sesión de repostería improvisada. La cocina se llenó de harina, risas y canciones que Valentina enseñaba a Lupita mientras amasaban juntas. Emiliano, inicialmente un observador, se encontró pronto participando, moldeando la masa en formas que hacían reír a su hija. «Papi nunca hace galletas conmigo», confió Lupita a Valentina. «Dice que no sabe cómo». «Bueno, ahora estás aprendiendo», respondió Valentina, guiando las pequeñas manos de Lupita para formar un osito, «y podrás enseñarle a él». Mientras las galletas se horneaban, Valentina limpió la cocina con una eficiencia que sugería experiencia en tareas domésticas. Emiliano la ayudó, y en ese baile silencioso de ordenar y limpiar, sintió una extraña complicidad, como si llevaran años compartiendo ese espacio. «Nunca me dijo a qué se dedica», comentó él mientras secaba un bowl. Valentina se tensó ligeramente. «Estudié diseño de modas», respondió tras una pausa. «Hace tiempo». «¿Ya no ejerce?» «No», dijo ella simplemente, y su tono indicó que no deseaba elaborar. Emiliano respetó su silencio, reconociendo en ello el mismo tipo de barrera que él había construido alrededor de ciertos temas. Esa noche, después de acostar a Lupita, quien insistió en que Valentina le contara un cuento, Emiliano se encontró nuevamente en la sala con la desconocida que había transformado su hogar en menos de 24 horas. Su hija se durmió con una galleta bajo la almohada, comentó Valentina sentándose frente a él. «Dice que así tendrá sueños dulces». Emiliano sonrió. «Tiene teorías, sobre todo. A veces me pregunto de dónde saca esas ideas». «Los niños ven el mundo sin los filtros que nosotros hemos acumulado», respondió ella, mirando hacia el fuego que ardía en la chimenea. «A veces pienso que son más sabios que nosotros». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el crepitar de los leños. «Mañana buscaré trabajo», dijo Valentina finalmente. «No puedo seguir abusando de su hospitalidad». «No es abuso cuando se es invitado», respondió él. «Además, Lupita me declararía la guerra si sugiero que se marche ahora». Valentina esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Es una niña extraordinaria. Tiene suerte de tenerla». «Lo sé. A veces me pregunto si yo soy suficiente para ella», confesó Emiliano, sorprendiéndose a sí mismo por compartir una inseguridad que jamás había verbalizado. «Lo es», afirmó Valentina con convicción. «Se nota en cómo lo mira, en cómo habla de usted. Está haciendo un gran trabajo, señor Mendoza». «Emiliano», corrigió él, «después de compartir cocina y secretos de repostería, creo que podemos usar nuestros nombres». «Emiliano», repitió ella, y algo en la forma en que pronunció su nombre hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «Y yo soy Valentina, no señorita Ruiz». Se miraron a través del espacio que los separaba y por un instante Emiliano tuvo la sensación de estar al borde de un precipicio desconocido, pero extrañamente atractivo. «Buenas noches, Valentina», dijo finalmente, rompiendo el momento. «Descanse». «Buenas noches, Emiliano», respondió ella, y mientras subía las escaleras hacia la habitación de invitados, Emiliano no pudo evitar notar cómo la casa,
que durante tanto tiempo había sido apenas un refugio, comenzaba a sentirse nuevamente como un hogar. Los días se convirtieron en semanas, y febrero transformó la nieve dura de Arteaga en suaves mantos que comenzaban a revelar, aquí y allá, los primeros indicios de que la primavera esperaba su turno. En la casa de los Mendoza, una rutina inesperada había florecido con la naturalidad de algo destinado a ser. Valentina había encontrado trabajo en la pequeña biblioteca municipal, catalogando libros y organizando lecturas infantiles que rápidamente se volvieron populares entre los niños del pueblo. Emiliano le había ofrecido quedarse en la habitación de invitados hasta que encuentre un lugar propio, una oferta que ambos sabían era una formalidad, pues nadie mencionaba ya la posibilidad de su partida. Las mañanas comenzaban con desayunos elaborados que Valentina preparaba, llenando la casa de aromas que Emiliano había olvidado. Lupita iba al jardín de niños con loncheras, que eran la envidia de sus compañeros, sándwiches con formas de animales, fruta cortada en estrellas, galletas caseras con mensajes escritos en glaseado. Por las tardes, la sala se transformaba en un espacio de creatividad donde Valentina enseñaba a Lupita a dibujar, moldear arcilla o inventar historias sobre princesas que vivían en panaderías de nieve. Emiliano observaba esta transformación con una mezcla de gratitud y temor. Gratitud por la luz que Valentina había traído a sus vidas, temor porque sabía que depender de esa luz significaba arriesgarse a quedar nuevamente en la oscuridad si ella decidía marcharse. Una noche, después de acostar a Lupita, Emiliano encontró a Valentina en el estudio, observando los planos de su último proyecto. Llevaba un suéter tejido que le quedaba grande, probablemente uno que él había dejado en el armario de invitados, y su cabello negro caía como una cortina sobre su rostro concentrado. ¿Te interesa la arquitectura?, preguntó él, entrando con 2 tazas de té. Valentina levantó la mirada sorprendida. «Me interesan las estructuras, las formas», respondió, aceptando la taza. «En el diseño de modas también trabajamos con espacios, aunque sean los que existen entre la tela y el cuerpo». Emiliano se sentó frente a ella. Durante semanas había respetado su silencio sobre su pasado, pero la curiosidad y una creciente necesidad de conocerla verdaderamente lo empujaron a preguntar: «¿Por qué dejaste el diseño? Hablas de ello con pasión». Una sombra cruzó el rostro de Valentina. Dejó la taza sobre la mesa y se abrazó a sí misma, como protegiéndose. «Es una historia complicada», dijo finalmente, «y no muy agradable». «No tienes que contarme si no quieres», respondió él, arrepentido de haber tocado un tema evidentemente doloroso. «No, está bien», suspiró ella. «Supongo que mereces saber quién está viviendo en tu casa». Y así, mientras la nieve caía suavemente fuera de la ventana, Valentina le contó su historia. Había sido una estudiante prometedora en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una beca completa y reconocimientos por sus diseños innovadores. Su trabajo de graduación había llamado la atención de un importante diseñador que le ofreció un puesto en su estudio. «Rodrigo Vega», dijo, y el nombre sonaba como algo amargo en su boca. «Era también mi pareja. Creí que teníamos una relación de iguales, que veía mi talento, pero solo quería mis ideas». Según Valentina, Rodrigo había presentado algunos de sus diseños como propios en una importante muestra internacional. Cuando ella lo confrontó, él la acusó públicamente de plagio, alegando que había sido ella quien había robado sus conceptos. Con su influencia en el medio, logró que nadie creyera la versión de Valentina. «Perdí todo», continuó con la mirada fija en algún punto más allá de las paredes del estudio. «Mi reputación, mi trabajo, mis ahorros en abogados que no pudieron hacer nada. Incluso mis amigos dudaron de mí. Cuando el último abogado me dijo que era imposible probar mi inocencia, entendí que necesitaba alejarme. Por eso estabas en Arteaga», concluyó Emiliano. «Sí, estaba viajando sin rumbo fijo, buscando un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera empezar de nuevo», confirmó ella. «El dinero se acabó más rápido de lo que esperaba. Esa noche en la parada de autobús, había gastado mi último peso en un boleto que nunca llegó». Emiliano sintió una oleada de compasión, pero también una punzada de duda. La historia era conmovedora, pero ¿era verdadera? Su instinto de protección hacia Lupita
afilado por años de paternidad en solitario, lo hizo cuestionarse si debía creer completamente en esta versión. Debe haber sido difícil, dijo cautelosamente. Valentina percibió su reserva. No me crees del todo. No era una pregunta, sino una constatación. Quiero creerte, respondió él honestamente, pero entenderás que como padre debo ser precavido. Lo entiendo, asintió ella, una tristeza resignada en su voz. En tu lugar, yo también dudaría. Se levantó, devolviendo la taza medio llena. Gracias por el té. Creo que iré a dormir. Emiliano la observó salir, dividido entre la empatía por su historia y la responsabilidad de proteger a su familia. Cuando ella desapareció por la puerta, encendió su computadora. No se sentía orgulloso de lo que iba a hacer, pero necesitaba saber. Las siguientes horas las pasó investigando. Buscó el nombre de Valentina Ruiz junto con diseño de modas, plagio, UNAM, Rodrigo Vega. Los resultados confirmaron parte de su historia. Efectivamente, había sido una estudiante destacada y había un escándalo relacionado con Rodrigo Vega. Pero las notas periodísticas pintaban un cuadro menos favorable para Valentina. Promesa del diseño mexicano acusada de plagio. Estudiante traiciona a su mentor. Rodrigo Vega denuncia robo intelectual por parte de su asistente. Una foto capturó su atención. Valentina, más joven y radiante, junto a un hombre atractivo de sonrisa calculadora que suponía era Rodrigo Vega. Estaban en algún evento de moda, y la imagen mostraba a Valentina mirándolo con admiración. La leyenda decía: Rodrigo Vega y su protegida antes del escándalo que sacudió el mundo de la moda mexicana. Emiliano se frotó los ojos cansados. Las evidencias no eran concluyentes. Podían tanto confirmar la versión de Valentina como la acusación de Vega. Pero algo en su instinto le decía que Valentina no mentía. Había visto esa misma mirada de admiración en sus ojos cuando observaba a Lupita crear algo nuevo. A la mañana siguiente, el desayuno transcurrió en un silencio inusual. Lupita, sensible a los cambios de atmósfera, miraba alternativamente a su padre y a Valentina, confundida por la tensión palpable. ¿Están enojados?, preguntó finalmente, con la directa sinceridad de los niños. No, cariño, respondió Valentina, esforzándose en sonreír. Solo estamos cansados. Los adultos a veces tienen cosas que resolver, añadió Emiliano, acariciando el cabello de su hija. Nada de qué preocuparse. Pero cuando dejaron a Lupita en el jardín de niños, la tensión explotó en el auto. «¿Investigaste sobre mí anoche, verdad?», preguntó Valentina, rompiendo el silencio. Emiliano no vio sentido en negarlo. «Sí». «¿Y? ¿Encontraste lo que buscabas?». «La confirmación de que soy una ladrona, una oportunista». «Encontré artículos, sí», admitió él, estacionando el auto frente a la biblioteca donde ella trabajaba. «Pero son solo versiones periodísticas, no pruebas». «¿Y qué piensas tú?», desafió ella, girándose para mirarlo directamente. «¿Crees que robé esos diseños? ¿Qué traicioné a la persona que supuestamente amaba? ¿Qué clase de persona crees que soy, Emiliano?». La intensidad de su mirada lo desarmó. «No sé qué pensar», respondió honestamente. «Solo sé que desde que llegaste, nuestra casa volvió a ser un hogar y que Lupita te adora». «No respondiste mi pregunta», insistió ella. «¿Tú me crees?». Emiliano dudó solo un instante, pero fue suficiente. Valentina soltó una risa amarga. «Entiendo», dijo abriendo la puerta del auto. «No te culpo. Yo tampoco confiaría en una extraña que apareció de la nada». «Valentina, espera», intentó detenerla, pero ella ya estaba fuera. «Estaré fuera unos días», anunció con voz controlada. «Necesito espacio. Le diré a Lupita que tuve que visitar a una amiga. No te preocupes, no la decepcionaré con una despedida». «No tienes que irte», protestó él, pero en el fondo sabía que era inevitable. «Sí, tengo que hacerlo», respondió ella, y por primera vez, Emiliano vio lágrimas en sus ojos. «Porque me estoy enamorando de ustedes, de esta vida que no me pertenece, y no puedo construir nada real sobre la desconfianza». Con esas palabras, cerró la puerta y se alejó hacia la biblioteca. Emiliano permaneció sentado en el auto, sintiendo que acababa de cometer un error que iba más allá de la simple duda. Esa tarde,
Cuando regresó del trabajo encontró la habitación de Valentina vacía, excepto por un pequeño oso de peluche sobre la cama perfectamente hecha. Una nota simple decía: para Lupita, dile que volveré por él algún día. Emiliano se sentó en la cama, sosteniendo el pequeño oso entre sus manos. El vacío que sentía era desproporcionado para alguien que apenas había entrado en sus vidas hacía unas semanas. Pero ese era precisamente el poder de Valentina. Había llenado espacios que él ni siquiera sabía que estaban vacíos. Cuando recogió a Lupita del jardín de niños, la niña inmediatamente preguntó por Valentina. Emiliano repitió la historia de la amiga enferma, sintiendo cada palabra como una traición a la confianza de su hija. ¿Pero volverá pronto?, insistió Lupita. Eso espero, cariño, respondió él, odiando la incertidumbre en su propia voz. Esa noche, mientras preparaba una cena simple que sabía no tendría el sabor de las comidas de Valentina, Emiliano se dio cuenta de la magnitud de su error. No había sido la prudencia de un padre lo que lo había hecho dudar, sino el miedo de un hombre. Miedo a volver a sentir, a depender de alguien, a construir algo que pudiera derrumbarse. Y ese miedo, irónicamente, había provocado exactamente lo que temía: la pérdida de la calidez que Valentina había traído a sus vidas. Lupita se durmió abrazada al oso de peluche, después de hacer prometer a su padre que le avisaría en cuanto Valentina regresara, incluso si era en medio de la noche. Emiliano se quedó mirando por la ventana, hacia la nieve que caía suavemente, preguntándose dónde estaría ella ahora, y si algún día tendría la oportunidad de decirle que, a pesar de sus dudas, una parte de él siempre había creído en su inocencia. Los días sin Valentina se arrastraron con una lentitud dolorosa. Lupita preguntaba constantemente por ella, elaborando teorías cada vez más fantásticas sobre lo que su amiga podría estar haciendo. Emiliano respondía con evasivas que se volvían más difíciles de sostener conforme pasaba el tiempo. Una tarde, mientras regresaban del jardín de niños, comenzó a nevar intensamente. El cielo se oscureció prematuramente, y para cuando llegaron a casa, una ventisca había comenzado a aullar alrededor de las ventanas. «Es como la noche que encontramos a Valentina», observó Lupita, mirando por la ventana mientras Emiliano preparaba chocolate caliente. «Tienes razón», respondió él, sorprendido por la memoria de su hija, aunque esa noche nevaba más fuerte. «¿Crees que está bien?», preguntó la niña, abrazando el osito de peluche que ya se había convertido en su compañero inseparable. «¿Crees que tiene frío?». Emiliano se detuvo, la taza a medio llenar. Era una pregunta que él mismo se había hecho cada noche desde la partida de Valentina. ¿Dónde dormía? ¿Había encontrado un lugar seguro? ¿Estaba pasando frío? «Estoy seguro de que está en un lugar cálido», respondió, intentando convencerse a sí mismo tanto como a Lupita. La niña asintió, pero no parecía convencida. Durante la cena estuvo inusualmente silenciosa, empujando la comida alrededor del plato sin realmente comer. «¿No tienes hambre, cariño?», preguntó Emiliano, preocupado. «La comida no sabe igual», respondió Lupita con franqueza. Valentina la hacía diferente. Emiliano no pudo discutir eso. Nada sabía igual desde que ella se había ido. La casa misma parecía haber perdido su brillo, como si Valentina se hubiera llevado consigo no solo su presencia, sino también la luz que había traído. Después de acostar a Lupita, Emiliano se quedó trabajando en su estudio, intentando distraerse con los planos de un nuevo proyecto. La ventisca había empeorado, azotando las ventanas con ráfagas que parecían lamentos. Pasada la medianoche, un ruido lo sobresaltó, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Alarmado, tomó lo primero que encontró como posible arma, un pisapapeles de metal, y bajó silenciosamente las escaleras. La casa estaba a oscuras excepto por la tenue luz que se filtraba desde su estudio. Cuando llegó al vestíbulo lo encontró vacío. La puerta estaba cerrada, pero el seguro no estaba puesto. «¿Valentina?», llamó, aunque sabía que era una esperanza absurda. Silencio. Solo el viento respondió, silbando bajo la puerta. Revisó la cocina, la sala, el comedor. Todo estaba en orden. Nada parecía faltar. Quizás el viento había abierto la puerta mal cerrada, se dijo, intentando racionalizar. Subió nuevamente, decidido a revisar a Lupita antes de volver a su trabajo. La habitación de su hija estaba vacía.
El pánico lo golpeó como una ola helada. La cama estaba deshecha, el osito de peluche ausente. La ventana estaba cerrada, las cortinas inmóviles. «¡Lupita!», gritó corriendo por el pasillo, abriendo puertas, encendiendo luces. «¡Lupita!». La casa permaneció silenciosa, indiferente a su desesperación. Emiliano bajó las escaleras a tropezones, buscando el teléfono para llamar a la policía, cuando notó algo. Las pequeñas botas de nieve de Lupita no estaban en su lugar habitual junto a la puerta. Tampoco su abrigo rojo. Con un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura, Emiliano comprendió lo que había sucedido. Lupita había salido a buscar a Valentina. Sin perder un segundo, se puso su abrigo, tomó una linterna y salió a la tormenta. El viento lo golpeó con furia, y la nieve, ahora mezclada con aguanieve, dificultaba la visibilidad. Emiliano gritó el nombre de su hija mientras caminaba por el jardín, iluminando cada rincón con la linterna. Siguió caminando, guiado por el instinto y el terror. Hacia la calle, hacia el parque cercano, hacia la parada de autobús donde todo había comenzado. Las calles estaban desiertas, las farolas creaban halos difusos en la nieve que caía. Emiliano sentía que el corazón iba a estallarle en el pecho. Fue entonces cuando la vio, una pequeña figura roja caminando por la acera, apenas visible en la tormenta. «¡Lupita!», gritó corriendo hacia ella. La niña se giró, y el alivio de Emiliano se transformó en confusión. No era Lupita, era una mujer con un abrigo rojo similar, pero definitivamente no era su hija. «¡Ayúdeme, por favor!», gritó Emiliano acercándose. «Mi hija se ha perdido. 4 años, abrigo rojo, cabello oscuro». La mujer lo miró con sorpresa, y fue entonces cuando Emiliano reconoció esos ojos ámbar. «¿Valentina? Emiliano, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Lupita?». «No lo sé», respondió él, la desesperación quebrando su voz. «Se escapó de casa, creo que fue a buscarte». El rostro de Valentina palideció. «Dios mío, debemos encontrarla ya». Sin más palabras, ambos comenzaron a buscar, gritando el nombre de Lupita, mientras recorrían las calles cercanas. La nieve dificultaba la búsqueda, borrando posibles huellas, amortiguando sus voces. «La parada de autobús», exclamó Valentina de repente. «Quizás fue allí donde nos conocimos». Corrieron hacia allí, pero la parada estaba vacía, una estructura solitaria azotada por el viento. Emiliano sentía que enloquecería de preocupación. «¡Lupita!», gritó, su voz perdiéndose en la tormenta. «Emiliano, mira», señaló Valentina hacia el parque al otro lado de la calle. Una pequeña figura roja estaba sentada en un banco cubierto de nieve, apenas visible bajo la luz de una farola. Ambos corrieron. Efectivamente, era Lupita, sentada con la cabeza gacha, sosteniendo su osito de peluche. Al verlos, su rostro se iluminó. «Papi, Valentina, los encontré». Emiliano la tomó en sus brazos, besando su cabeza, verificando que estuviera ilesa. «¿Estás bien? ¿Te duele algo? ¿Qué haces aquí afuera?». «Quería encontrar a Valentina», respondió la niña simplemente. «Osito me dijo que ella vendría esta noche». «Estás helada», dijo Valentina, quitándose su bufanda para envolver a la niña. Fue entonces cuando notaron la sangre. «Lupita, tu mano», exclamó Emiliano viendo la pequeña palma cortada. «Me caí en el hielo», explicó la niña, mostrando la herida con cierto orgullo. «Pero no lloré mucho». Valentina actuó rápidamente. Sacó un pañuelo de su bolsillo y lo envolvió alrededor de la mano de Lupita. «Presiona aquí», indicó guiando la otra mano de la niña. «Tenemos que llevarte a casa y curar eso apropiadamente». Emiliano cargó a Lupita y los tres emprendieron el camino de regreso, protegiendo a la niña del viento con sus cuerpos. Mientras caminaban, Emiliano notó cómo Valentina sostenía la mano herida de Lupita, manteniendo el pañuelo en su lugar, susurrándole palabras de ánimo. En ese momento, como una revelación cristalina en medio de la tormenta, Emiliano comprendió 2 cosas: que amaba a esta mujer y que había sido un idiota al dejarla ir. Una vez en casa, mientras Valentina curaba cuidadosamente la mano de Lupita en el baño, usando el botiquín con la destreza de quien está acostumbrada a cuidar heridas,
Emiliano preparó chocolate caliente y encendió la chimenea. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando las palabras adecuadas, temiendo que una vez pasada la emergencia, Valentina desaparecería nuevamente. Cuando bajaron, Lupita ya bostezaba, el susto y la aventura habiendo agotado sus energías. Emiliano la acomodó en el sofá frente a la chimenea envuelta en mantas y le entregó su taza de chocolate con malvaviscos tal como le gustaba. «No vuelvas a salir así, Lupita», dijo seriamente. «Fue muy peligroso, ¿entiendes?» La niña asintió, solemne. «Pero encontré a Valentina», señaló, como si eso justificara todo. Emiliano y Valentina intercambiaron miradas. «En realidad, nosotros te encontramos a ti», corrigió él suavemente. «Pero Osito sabía que Valentina vendría», insistió Lupita, abrazando al peluche. «Me lo dijo». Valentina se sentó junto a la niña, acariciando su cabello. «Los ositos son muy sabios», concedió. «Pero aún así, nunca debes salir sola de noche. Nos asustaste mucho. ¿Vas a quedarte ahora?», preguntó Lupita, sus ojos ya cerrándose por el cansancio. Valentina miró a Emiliano, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Me gustaría que lo hiciera», respondió él, sosteniendo su mirada. «Mucho». Lupita sonrió satisfecha, y pocos minutos después estaba profundamente dormida. Emiliano la llevó a su habitación, la arropó con cuidado y volvió a la sala, donde Valentina permanecía de pie junto a la chimenea, contemplando las llamas. «¿Qué hacías fuera en la tormenta?», preguntó él acercándose. «Volvía a la casa donde me estoy quedando», respondió ella. «Trabajo en el turno nocturno de la cafetería de la estación de autobuses. No es gran cosa, pero pagan lo suficiente para la habitación que alquilo». Emiliano sintió una punzada de culpa. Mientras él seguía en su casa cómoda, ella estaba trabajando turnos nocturnos y viviendo en una habitación alquilada. «Valentina», comenzó, inseguro de cómo expresar todo lo que sentía. «Lo que pasó, mi desconfianza, fue imperdonable». «No», interrumpió ella, «fue comprensible. Tienes una hija que proteger». «Pero debí creer en ti», insistió él. «Y lo más absurdo es que, en el fondo, lo hacía. Solo tenía miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó ella, sus ojos reflejando las llamas. «De todo esto», admitió él señalando vagamente alrededor. «De sentir algo de nuevo, de que alguien más entrara en nuestras vidas y luego se fuera, de que Lupita volviera a sufrir una pérdida». «¿Y ya no tienes miedo?». Emiliano dio un paso hacia ella. «Sigo aterrado», confesó con una sonrisa triste. «Pero esta noche, cuando no sabía dónde estaba Lupita, me di cuenta de que hay cosas mucho más aterradoras que arriesgarse a amar de nuevo». Valentina lo miró largo rato, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «No puedo volver como una simple huésped», dijo finalmente. «No después de todo lo que pasó». «No te estoy pidiendo que vuelvas como huésped», respondió él tomando sus manos. «Te estoy pidiendo que vuelvas como familia». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. «¿Estás seguro? ¿Completamente seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», afirmó Emiliano. «Te necesitamos, Valentina, y creo que tú también nos necesitas a nosotros». Ella asintió, incapaz de hablar. Emiliano la atrajo hacia sí, y cuando sus labios se encontraron, sintió como si algo dentro de él, algo que había estado congelado durante años, comenzara a derretirse. «Debo ir por mis cosas», murmuró ella cuando se separaron. «Mañana», respondió él, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Esta noche quédate, por favor». Y así, mientras la tormenta continuaba afuera, dentro de la casa una paz nueva se instalaba. Valentina se quedó esa noche, durmiendo en la habitación de invitados que nunca había dejado de ser suya. Y cuando Lupita despertó a la mañana siguiente y encontró a Valentina preparando hotcakes en la cocina, su grito de alegría fue tan puro y potente que pareció capaz de derretir la última nieve del invierno. La primavera llegó a Arteaga con una explosión de colores. Los árboles de durazno florecieron en tonos de rosa que contrastaban con el verde renovado de las montañas, y el aire se llenó del aroma dulce de la tierra despertando. En la casa de los Mendoza, otra clase de florecimiento ocurría. Valentina había regresado, pero no como huésped, sino como parte integral de la familia. Oficialmente, era la profesora de arte de Lupita.
dando clases estructuradas 3 veces por semana donde la niña aprendía no solo a dibujar y pintar, sino a expresar sus emociones a través del arte. Extraoficialmente, era mucho más. La compañera de Emiliano, la confidente de Lupita, el corazón palpitante de un hogar que había estado funcionando a medio ritmo durante demasiado tiempo. Una tarde de abril, Emiliano regresó temprano del trabajo y encontró la casa vacía. Una nota en la cocina le informaba que Valentina y Lupita habían ido al parque a buscar inspiración para el proyecto especial. Sonriendo, decidió aprovechar el tiempo para ordenar el ático, una tarea que había postergado durante años. El ático estaba lleno de recuerdos almacenados, cajas con la ropa de bebé de Lupita, muebles que ya no usaban, libros que nadie leía. En una esquina, encontró algo que había estado evitando conscientemente: la caja con las pertenencias personales de Mariana. Durante 4 años, esa caja había permanecido sellada. Emiliano la había subido al ático días después del funeral, incapaz de enfrentarse al contenido, pero igualmente incapaz de deshacerse de él. Ahora, sintiendo una fuerza renovada, decidió que era momento de abrirla. Dentro encontró objetos que le provocaron un dolor sordo pero ya no insoportable. El diario que Mariana llevaba, sus joyas favoritas, fotografías de su juventud. Al fondo de la caja, un sobre sellado llamó su atención. Estaba dirigido a él, con la inconfundible caligrafía de Mariana, y fechado 3 días antes de su alumbramiento. Emiliano sintió que el corazón se le detenía. Una carta que nunca había visto, palabras de Mariana que nunca había leído. Tomó el sobre con manos temblorosas y bajó al estudio, necesitando un espacio más íntimo para este descubrimiento inesperado. Estaba a punto de abrirlo cuando escuchó la puerta principal. Lupita entró corriendo, sosteniendo un ramo improvisado de flores silvestres. «Papi, mira lo que encontramos», exclamó mostrando su tesoro. «Valentina dice que podemos secarlas y hacer un cuadro». Emiliano guardó rápidamente la carta en su bolsillo, no queriendo compartir aún este descubrimiento. «Es hermoso, cariño. ¿Te divertiste?» «Muchísimo», respondió la niña, corriendo hacia la cocina en busca de un vaso para sus flores. Valentina entró después, cargando una bolsa con materiales de arte. Su rostro se iluminó al ver a Emiliano. «Llegaste temprano», comentó acercándose para besarlo suavemente. «Estuvimos recolectando materiales naturales para un proyecto de arte mixta. Lupita tiene un talento increíble para encontrar belleza en lo ordinario». «Como su profesora», respondió él abrazándola. Valentina se sonrojó ligeramente. Después de meses, todavía se sorprendía ante las muestras de afecto de Emiliano, como si una parte de ella siguiera sin creer en su buena fortuna. La tarde transcurrió con normalidad. Ayudaron a Lupita a preparar sus flores para secarlas, cenaron juntos, y luego la pequeña insistió en que Valentina le contara uno de sus cuentos inventados sobre la princesa pastelera de las montañas nevadas, una serie de historias que se habían convertido en el ritual nocturno favorito de Lupita. Solo cuando Lupita estuvo dormida y Valentina ocupada organizando materiales para la clase del día siguiente, Emiliano regresó a su estudio y sacó la carta. Con corazón tembloroso, rompió el sello del sobre y extrajo 2 páginas escritas a mano. «Mi amado Emiliano», comenzaba la carta, y esas simples palabras hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Si estás leyendo esto, es porque mis presentimientos se cumplieron. Siempre supe que traer a nuestra hija al mundo podría ser complicado dada mi condición cardíaca, aunque los médicos insistieran en que el riesgo era mínimo. No te dije cuánto me preocupaba porque no quería empañar nuestra alegría, y porque sabía que te opondrías a seguir adelante si conocieras mis verdaderos temores. Quiero que sepas que esta decisión fue completamente mía y que la tomé con plena conciencia y amor. Nuestra hija merece vivir, aunque yo no pueda estar allí para verla crecer. Pero esta carta no es para hablarte de mis miedos, sino para liberarte. Mi amor, si me he ido, quiero que sepas que mi mayor deseo es que encuentres felicidad nuevamente. No quiero que nuestra hija crezca con un padre atrapado en el pasado, consumido por la culpa o el dolor. No quiero que te conviertas en una sombra de ti mismo,
existiendo solo para cumplir con tu deber paterno. Te conozco, Emiliano. Sé que intentarás ser fuerte solo, que rechazarás ayuda por orgullo, que te convencerás de que puedes y debes hacerlo todo, pero nadie debe cargar solo con tanto peso. Por favor, no cierres tu corazón. No le niegues a nuestra hija la oportunidad de tener una familia completa. No te niegues a ti mismo la oportunidad de amar y ser amado nuevamente. Yo siempre seré parte de ustedes, pero mi ausencia no debe ser una sombra que los separe de la luz. Te amé cada día de nuestra vida juntos, y te amaré siempre, desde donde quiera que esté. Y es precisamente porque te amo que te pido esto. Vive plenamente, ama nuevamente, construye la familia que nuestra hija merece. Con todo mi amor, hasta la eternidad, Mariana. Emiliano leyó la carta una y otra vez, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Era como si Mariana le hubiera dado permiso desde el más allá para lo que estaba sucediendo con Valentina, como si hubiera previsto que él necesitaría esta liberación para poder avanzar completamente. Tan absorto estaba en sus pensamientos que no escuchó a Valentina entrar al estudio. Emiliano, quería preguntarte si ¿estás bien? ¿Qué sucede? Él levantó la mirada, incapaz de ocultar su conmoción. Extendió la carta hacia ella. Encontré esto hoy, en el ático, una carta de Mariana que nunca había visto. Valentina dudó, insegura de si debía leerla, consciente de que estaba ante algo profundamente íntimo. ¿Estás seguro? Emiliano asintió. Quiero que la conozcas, al menos un poco, a través de sus palabras. Con infinito respeto, Valentina tomó la carta y la leyó en silencio. Cuando terminó, sus propios ojos estaban húmedos. Era una mujer extraordinaria, dijo finalmente, devolviendo las páginas con delicadeza. Lupita tiene mucho de ella, ¿verdad? Sí, confirmó Emiliano. La misma generosidad, la misma intuición. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde los árboles de durazno que Mariana había plantado ahora florecían gloriosamente. Durante 4 años he vivido con esta culpa constante, confesó, por no haber insistido en buscar otras opciones, por no haber percibido lo preocupada que estaba, por seguir adelante con mi vida mientras ella no está. Y ahora ella misma te libera de esa culpa, completó Valentina suavemente. Es como si hubiera sabido que este momento llegaría, dijo él girándose hacia ella, como si hubiera previsto que Lupita y yo encontraríamos a alguien como tú. Valentina se acercó y tomó sus manos. No estoy aquí para reemplazar a Mariana, Emiliano. Nunca podría hacerlo, ni querría intentarlo. Lo sé, respondió él, atrayéndola hacia sí. Estás aquí para crear algo nuevo con nosotros, algo que honre lo que fue, pero que también sea completamente propio. Se abrazaron en silencio, la carta de Mariana entre ellos como un testamento de lo que había sido y una bendición para lo que podría ser. Los días siguientes fueron de reflexión para Emiliano. La carta había desatado emociones complejas. Alivio por el permiso explícito de Mariana, dolor renovado por su pérdida, pero también una sensación de posibilidad que no había sentido en años. Una mañana, mientras Valentina ayudaba a Lupita a prepararse para el jardín de niños, Emiliano las observó desde el umbral. Valentina trenzando pacientemente el cabello de la niña, mientras le contaba sobre los colores que aprenderían a mezclar ese día. Había una naturalidad en su interacción, una complicidad que ningún lazo biológico podría haber hecho más fuerte. ¿Y luego sabes qué pasa cuando mezclas amarillo y azul?, preguntaba Valentina. Verde, respondía Lupita con entusiasmo, como las hojas y el pasto. Exacto. Y cuando mezclas rojo y azul, morado, como las flores que recogimos. Emiliano sintió una certeza asentarse en su corazón. Esta era la familia que Mariana había deseado para Lupita, la vida que había esperado que él encontrara nuevamente. Esa tarde, mientras Valentina ordenaba el sótano que habían decidido convertir en un estudio de arte más permanente, encontró algo que cambiaría nuevamente el curso de sus vidas. Una caja con álbumes de fotos antiguos, evidentemente de la familia de Mariana. «Emiliano», llamó subiendo con uno de los álbumes. «Creo que deberías ver esto». El álbum contenía fotografías de una mujer elegante que guardaba un asombroso parecido con Mariana. Su madre,
Dolores Fuentes, a quien Emiliano había conocido brevemente durante el noviazgo y la boda, pero que se había distanciado tras la muerte de su hija, incapaz de procesar el dolor. La abuela de Lupita, murmuró Emiliano, pasando las páginas con nostalgia. No la vemos desde el funeral. Intenté mantener contacto por Lupita, pero ella simplemente no pudo. Es comprensible, dijo Valentina. Algunas personas necesitan distancia para sobrevivir al dolor. Emiliano asintió, pero su expresión se tornó preocupada. Lupita debería conocer a su abuela, tener esa conexión con la familia de Mariana. Quizás ahora sea el momento, sugirió Valentina. Con la carta, con todo lo que ha sucedido, tal vez sea tiempo de tender puentes. Lo que ninguno de los dos podía saber era que en ese preciso momento, un taxi se detenía frente a la casa. De él descendía una mujer elegante de unos 60 años, con el mismo cabello oscuro y ojos luminosos que alguna vez habían caracterizado a Mariana. Dolores Fuentes había decidido finalmente visitar a la familia de su hija, ignorando por completo los cambios que habían ocurrido en su ausencia. El sonido del timbre resonó por toda la casa, interrumpiendo la conversación. Emiliano y Valentina intercambiaron miradas de extrañeza. No esperaban visitas. Yo abriré, dijo Emiliano, dejando el álbum de fotos sobre la mesa. Cuando abrió la puerta, el impacto lo dejó momentáneamente sin palabras. Ante él estaba Dolores Fuentes, tan elegante como la recordaba, pero con nuevas líneas de dolor grabadas en su rostro. Dolores, logró decir finalmente. ¡Qué sorpresa! Emiliano, respondió ella con una formalidad que contrastaba con el parentesco que alguna vez habían compartido. He venido a ver a mi nieta. Sin esperar invitación, Dolores entró a la casa, sus ojos escudriñando cada rincón como evaluando cuánto había cambiado desde la última vez que estuvo allí. Se detuvo en seco al ver a Valentina de pie en el umbral de la sala, sosteniendo aún el álbum de fotos. ¿Y ustedes?, preguntó con una frialdad que podría haber congelado el aire primaveral que entraba por las ventanas. Emiliano se apresuró a intervenir. Dolores, ella es Valentina Ruiz. Valentina, ella es Dolores Fuentes, la madre de Mariana y abuela de Lupita. Valentina se acercó con una sonrisa amable, extendiendo su mano. Es un placer conocerla, señora Fuentes. Lupita habla mucho de su abuelita. Dolores ignoró la mano extendida, sus ojos fijos en Emiliano. ¿Quién es esta mujer y qué hace en la casa de mi hija? La tensión en el ambiente se volvió palpable. Emiliano respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. Valentina es una parte importante de nuestras vidas ahora. Da clases de arte a Lupita y nos ha ayudado mucho estos últimos meses. ¿Clases de arte?, repitió Dolores, su tono dejando claro que no creía que esa fuera toda la historia. ¿Y vive aquí en esta casa? Antes de que Emiliano pudiera responder, la puerta trasera se abrió y entró Lupita, que había estado jugando en el jardín. Al ver a la elegante visitante, se detuvo, estudiándola con curiosidad. ¿Quién es, papi?, preguntó, acercándose a Emiliano y tomando su mano. Dolores se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la niña, su expresión transformándose por completo. Lupita, murmuró, y su voz perdió toda frialdad. Mi pequeña Lupita. La niña la miró con intensidad, como buscando en su memoria. ¿Eres mi abuelita?, preguntó finalmente. ¿La mamá de mi mamá que está en el cielo? Dolores asintió, incapaz de hablar por la emoción. Se arrodilló abriendo los brazos, y Lupita, tras una breve vacilación y una mirada de confirmación a su padre, caminó hacia ella y se dejó abrazar. Fue un momento conmovedor, pero la tregua duró poco. En cuanto Lupita se separó del abrazo, corrió emocionada hacia Valentina. «Valentina, mira, conocí a mi abuelita, ¿no es bonita? Se parece a mí». La expresión de Dolores se endureció nuevamente al ver la familiaridad entre la niña y la desconocida. Se levantó con dignidad y miró fijamente a Emiliano. «Necesitamos hablar», dijo en un tono que no admitía réplica. «En privado». Valentina captó la indirecta de inmediato. «Lupita, ¿qué te parece si vamos al jardín a recoger más flores para nuestro proyecto? Tu abuelita y tu papá tienen cosas de adultos que hablar». La niña asintió, tomando la mano de Valentina.
¿Abuelita se va a quedar a cenar? Valentina hace una sopa riquísima. Ya veremos, cariño, respondió Emiliano, agradeciendo silenciosamente a Valentina con la mirada. Una vez solos, Dolores no perdió tiempo en sutilezas. ¿Qué significa esto, Emiliano? ¿Quién es esa mujer realmente? ¿Y por qué actúa como si fuera la madre de mi nieta? Emiliano la invitó a sentarse, intentando mantener la calma. Es una historia larga, Dolores. Valentina llegó a nuestras vidas hace unos meses, en circunstancias difíciles. Ha sido una bendición para Lupita y para mí. ¿Una bendición?, repitió Dolores con incredulidad. ¿Así llamas a reemplazar a mi hija? ¿A permitir que una completa extraña usurpe su lugar en esta casa, en la vida de su hija? Nadie está reemplazando a Mariana, respondió Emiliano firmemente. Nadie podría hacerlo. Pero la vida continúa, Dolores. Lupita necesita una figura maternal y yo... ¿Tú qué?, interrumpió ella. ¿Necesitabas una mujer cualquiera para calentar tu cama? Tan rápido olvidaste a mi hija. Emiliano cerró los ojos, resistiendo el impulso de responder con la misma hostilidad. Cuando volvió a abrirlos, su mirada era firme pero compasiva. Han pasado 4 años, Dolores. 4 años en los que he criado solo a nuestra hija, intentando ser madre y padre a la vez. 4 años en los que no recibimos ni una llamada ni una visita tuya. No podía, susurró ella, y por un momento su máscara de dignidad se resquebrajó, revelando el dolor crudo debajo. No podía ver a la niña que había costado la vida de mi hija. Lupita no tuvo la culpa, dijo Emiliano suavemente. Y tampoco yo, aunque durante mucho tiempo me culpé. Mariana tomó su decisión conscientemente, sabiendo los riesgos. ¿Y ahora decides honrar su memoria trayendo a esa mujer a vivir aquí?, preguntó Dolores, recuperando su tono acusatorio. ¿Dejando que se acerque a mi nieta como si tuviera algún derecho sobre ella? Valentina ama a Lupita, respondió Emiliano, y Lupita la adora. No intenta ocupar el lugar de Mariana. Ha creado su propio espacio en nuestras vidas. Dolores se levantó caminando hacia la ventana, desde donde podía ver a Valentina y Lupita en el jardín. La mujer joven sostenía a la niña en alto para que pudiera alcanzar las flores de un árbol, ambas riendo. No lo permitiré, dijo finalmente. No permitiré que esta advenediza borre el recuerdo de mi hija. No tienes derecho a decidir eso, Dolores, respondió Emiliano, su voz endureciéndose. Respeto tu dolor como madre, pero desapareciste de nuestras vidas cuando más te necesitábamos. No puedes regresar ahora y dictar cómo debo criar a mi hija o con quién debo compartir mi vida. ¿Ah, no?, desafió ella, girándose para enfrentarlo. ¿Qué dirías si decido buscar la custodia de Lupita? Soy su única pariente de sangre por parte materna. ¿Crees que un juez vería con buenos ojos que viva con un padre que trae mujeres extrañas a casa? La amenaza golpeó a Emiliano como un puñetazo físico. No harías eso. Si es necesario para proteger a mi nieta y la memoria de mi hija, lo haré, afirmó Dolores. En ese momento, la puerta se abrió y entraron Valentina y Lupita, la niña sosteniendo un ramo improvisado de flores y ramas. Mira, abuelita, Valentina me enseñó a hacer un ramo como los que hacían las princesas antiguas, exclamó Lupita, ajena a la tensión en la habitación. Valentina, sin embargo, captó de inmediato la hostilidad en el ambiente. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión cauta. Lupita, cariño, ¿por qué no subes a tu cuarto a dibujar ese hermoso ramo?, sugirió. Los adultos necesitamos hablar un poco más. La niña hizo un mohín, pero obedeció, subiendo las escaleras con su tesoro floral. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído, Valentina se dirigió a Dolores. Señora Fuentes, entiendo que mi presencia debe ser una sorpresa para usted, comenzó con calma. Y comprendo su preocupación por Lupita. Usted no comprende nada, espetó Dolores. No tiene idea de lo que significa perder a una hija, ver a otra mujer ocupando su lugar, pretendiendo ser parte de su familia. No pretendo ocupar el lugar de Mariana, respondió Valentina con firmeza, pero sin hostilidad. Nadie podría hacerlo. Ella será siempre la madre de Lupita, y su memoria es sagrada en esta casa. ¿Sagrada? Dolores soltó una risa amarga, tan sagrada que ya han olvidado su existencia, que ya han formado una nueva familia feliz
como si ella nunca hubiera existido. Eso no es justo, Dolores, intervino Emiliano. De hecho, dijo Valentina suavemente, fue gracias a mí que Lupita comenzó a preguntar más sobre su madre. Esto pareció sorprender a Dolores, que la miró con desconfianza. Es cierto, confirmó Emiliano. Valentina encontró fotos de Mariana en el ático y las bajó. Fue ella quien sugirió que creáramos un álbum especial para Lupita, para que pudiera conocer a su madre a través de imágenes y historias. Lupita merece conocer a su madre, explicó Valentina. Y yo jamás intentaría interponerme en eso. Al contrario, creo que es fundamental que tenga ese vínculo con su herencia materna. Dolores estudió a la joven con nuevos ojos, detectando una sinceridad que era difícil de negar. Si realmente te importa el bienestar de mi nieta, dijo finalmente, te alejarías, permitirías que su familia verdadera la criara sin confusiones. Con todo respeto, señora Fuentes, respondió Valentina, el amor no es un recurso limitado. Lupita puede amar y ser amada por muchas personas sin que eso disminuya el amor por su madre biológica. ¿Y qué sabes tú de amor maternal?, desafió Dolores, una desconocida que apareció de la nada y se instaló en esta casa. Valentina palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. Sé que el amor verdadero busca lo mejor para el otro, incluso cuando es doloroso, y si realmente creyera que mi ausencia beneficiaría a Lupita, me iría sin dudarlo. Hubo algo en la simplicidad de esta declaración que desarmó momentáneamente a Dolores. Antes de que pudiera responder, Lupita bajó corriendo las escaleras con un dibujo en la mano. «Miren, dibujé a mi familia», anunció orgullosamente, mostrando un dibujo infantil, pero detallado. Emiliano, Valentina y Dolores se inclinaron para ver el dibujo. En él, Lupita había representado a un grupo de personas. Un hombre alto, claramente Emiliano. Una figura femenina con cabello oscuro a su lado, Valentina. Una niña pequeña, ella misma. Una mujer mayor con un vestido elegante, presumiblemente Dolores. Y flotando sobre todos ellos, una figura etérea rodeada de nubes y estrellas con una corona. «Esa es mi mamá del cielo», explicó Lupita señalando la figura flotante. «Valentina dice que siempre nos cuida desde arriba, como una reina especial que no podemos ver, pero que nos manda su amor». Dolores miró a Valentina con sorpresa, lágrimas formándose en sus ojos a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. «¿Tú le dijiste eso?», preguntó, su voz apenas audible. Valentina asintió. Lupita preguntó un día por qué no podía ver a su mamá como los otros niños. Le expliqué que algunas mamás viven en la tierra y otras tienen trabajos especiales en el cielo, pero que todas aman a sus hijos con el mismo corazón. «¿Te gusta mi dibujo, abuelita?», preguntó Lupita tirando suavemente de la manga de Dolores. «Dibujé a toda mi familia. Tú también estás». Dolores tomó el dibujo con manos temblorosas. Es muy bonito, cariño», logró decir, su voz quebrándose. «¿Por qué estás triste?», preguntó Lupita confundida. «¿No te gusta estar en mi familia?». «No estoy triste», respondió Dolores, secándose una lágrima rebelde. «Es solo que me recuerdas tanto a tu madre». «¿De verdad?». Los ojos de Lupita se iluminaron. «Valentina dice lo mismo. Dice que tengo los ojos de mi mamá y su sonrisa especial». Dolores miró a Valentina, que observaba la escena con una mezcla de emoción y cautela. Por primera vez, vio más allá de sus prejuicios iniciales y notó la sincera preocupación en los ojos de la joven, su evidente cariño por Lupita y la forma respetuosa en que incluía a Mariana en la vida de la niña. «¿Abuelita se va a quedar con nosotros?», preguntó Lupita, mirando expectante a los adultos. «Podría dormir en mi cuarto. Tengo espacio y muchos peluches para compartir». La inocente oferta provocó sonrisas en todos, aliviando momentáneamente la tensión. «Tengo que volver a mi hotel esta noche», respondió Dolores acariciando el cabello de su nieta. «Pero volveré a visitarte si tu papá está de acuerdo». «Por supuesto», asintió Emiliano. «Esta siempre será tu casa también, Dolores. Eres familia». Esa simple frase, «eres familia», pareció tocar algo profundo en Dolores. Miró a Emiliano, luego a Valentina y finalmente a Lupita, que los observaba con la esperanza propia de una niña que solo quiere que todos los adultos importantes en su vida
se lleven bien. ¿Te gustaría quedarte a cenar al menos?, ofreció Valentina, extendiendo una rama de olivo metafórica. Lupita tiene razón, la sopa no es mala. Por un momento pareció que Dolores rechazaría la oferta, pero luego miró nuevamente el dibujo en sus manos, con todas aquellas figuras unidas bajo la protección de la mamá del cielo. «Me gustaría eso», respondió finalmente. «Me gustaría mucho». Y así, mientras Valentina y Lupita se dirigían a la cocina para preparar la cena, y Emiliano mostraba a Dolores las fotografías recientes de Lupita que había estado guardando para ella, una tenue pero inconfundible sensación de posibilidad flotaba en el aire, como si Mariana misma, desde su lugar entre las estrellas, hubiera enviado un susurro de aprobación. El verano llegó a Mingeneses, Arteaga trayendo consigo calor y claridad. Los árboles frutales del jardín de los Mendoza se doblaban bajo el peso de duraznos y manzanas, y las montañas se vestían de un verde intenso que contrastaba con el cielo despejado. En la casa, otra clase de frutos maduraban, los de la paciencia, la comprensión y el amor transformador. La visita inicial de Dolores, aunque tensa, había abierto una puerta que durante años había permanecido cerrada. No fue una reconciliación inmediata. La desconfianza de la abuela hacia Valentina persistió durante semanas, manifestándose en comentarios sutilmente mordaces y miradas escépticas. Pero poco a poco, la genuina devoción de Valentina por Lupita y su respetuoso tributo a la memoria de Mariana comenzaron a erosionar las defensas de Dolores. Una mañana de julio, Valentina se encontraba en el jardín ayudando a Lupita a recoger flores para un proyecto especial. La niña había propuesto hacer un ramo para llevarlo a la tumba de su madre, una idea que había surgido naturalmente durante una de sus conversaciones sobre la mamá del cielo. «¿Crees que a mamá le gustarán estas margaritas?», preguntó Lupita, sosteniendo unas flores silvestres que había encontrado cerca del cerco. «Son preciosas», respondió Valentina, arrodillándose junto a ella. «Y más especiales porque las elegiste tú, con tanto cuidado». «Quiero que sean perfectas», insistió la niña, con esa seriedad que a veces adoptaba. «Es importante». «Lo sé, cariño, pero sabes, no importa tanto qué flores llevemos», explicó Valentina suavemente. «Lo importante es el amor con que las llevamos. Tu mamá lo sentirá sin importar si son margaritas o rosas. ¿De verdad puedes sentirlo?». Los ojos de Lupita se abrieron con asombro. «El amor es la fuerza más poderosa que existe», respondió Valentina. «Atraviesa tiempo, distancia, incluso el espacio entre el cielo y la tierra. Cuando amas a alguien, ese amor nunca desaparece realmente». Lo que ninguna de las dos sabía era que Dolores observaba la escena desde la ventana de la cocina, donde había venido a traer un pastel para la cena familiar. Sus palabras airadas de semanas atrás, «Esa advenediza quiere borrar el recuerdo de mi hija», se desvanecieron frente a la evidencia de lo contrario. Aquí estaba Valentina, no solo preservando la memoria de Mariana, sino nutriéndola, dándole vida y significado para Lupita. Cuando Valentina y Lupita entraron a la casa con su ramo de flores silvestres, encontraron a Dolores y Emiliano en la cocina, conversando con una familiaridad que habría sido impensable meses atrás. «¡Abuelita!», exclamó Lupita corriendo a abrazarla. «Mira las flores que recogimos para mamá». «Son hermosas, mi cielo», respondió Dolores, examinando el ramo improvisado. Luego levantó la mirada hacia Valentina. «¿Vas a acompañarnos al cementerio?». La pregunta tomó a Valentina por sorpresa. Era la primera vez que Dolores la incluía explícitamente en algo relacionado con Mariana. «Solo si todos están de acuerdo», respondió cautelosamente. «Entiendo que es un momento familiar muy íntimo». «Tú eres familia ahora», dijo Dolores, y aunque las palabras parecían forzadas, había en ellas un reconocimiento que conmovió a todos los presentes. Esa tarde, visitaron juntos la tumba de Mariana. Lupita colocó cuidadosamente su ramo sobre la lápida de mármol, mientras Dolores y Emiliano permanecían en silencio, cada uno perdido en sus recuerdos. Valentina se mantuvo respetuosamente a cierta distancia, sintiendo que, a pesar de la invitación de Dolores, este espacio pertenecía primordialmente a ellos. Para su sorpresa, fue Lupita quien la llamó. «Valentina, ven», dijo, extendiendo su pequeña mano.
quiero que conozcas a mi mamá del cielo. Con el corazón encogido, Valentina se acercó y se arrodilló junto a la niña. Mami, ella es Valentina, dijo Lupita con la sencillez de la infancia. Me enseña a dibujar y hace galletas muy ricas, y no se enoja cuando mancho la mesa con pinturas. Valentina no pudo contener una lágrima que escapó silenciosamente. Es buena conmigo y con papi, continuó Lupita. Pero no te preocupes, no me olvido de ti. Nadie puede ser mi mamá como tú. Dolores, que observaba la escena, sintió que algo se quebraba y sanaba simultáneamente dentro de ella. La sabiduría natural de su nieta había expresado lo que ella misma no había logrado comprender, que el amor por Valentina no disminuía ni reemplazaba el amor por Mariana. Eran amores distintos, complementarios, no competitivos. De regreso a casa, mientras Lupita se había quedado dormida en el asiento trasero del auto, Dolores sorprendió a todos con una propuesta. He estado pensando, dijo, mirando por la ventanilla hacia el paisaje montañoso, que podría quedarme en Arteaga un tiempo, alquilar algo cerca, para estar más presente en la vida de Lupita. Emiliano intercambió una mirada rápida con Valentina a través del espejo retrovisor. Sabes que siempre eres bienvenida en nuestra casa, Dolores, respondió. No necesitas alquilar nada. Es muy amable, pero prefiero tener mi propio espacio, insistió ella. Además, imagino que ustedes también apreciarán su privacidad. Era la primera vez que Dolores reconocía implícitamente la relación entre Emiliano y Valentina como algo legítimo, digno de respeto. Si cambias de opinión, la oferta sigue en pie, dijo Valentina suavemente. La casa es suficientemente grande. Dolores asintió, pero no dijo más durante el resto del trayecto. Los días siguientes trajeron una nueva dinámica a la vida de los Mendoza. Dolores alquiló una pequeña casa a pocas cuadras de distancia y comenzó a formar parte de la rutina diaria de Lupita. Recogía a la niña del jardín de niños 2 veces por semana, le enseñaba recetas tradicionales que Mariana había amado y le contaba historias de cuando su madre era pequeña. Lejos de crear conflicto, esta presencia abuela-nieta resultó ser un complemento perfecto al vínculo que Valentina había formado con Lupita. La niña florecía con la atención de ambas mujeres, absorbiendo de cada una dones diferentes. De Dolores, la conexión con su herencia materna, las tradiciones familiares, las historias del pasado. De Valentina, la creatividad, la espontaneidad, la alegría de descubrir el mundo con ojos nuevos. Una tarde de agosto, mientras Emiliano trabajaba en su estudio, escuchó risas provenientes de la cocina. Al asomarse, encontró una escena que jamás habría imaginado posible meses atrás. Dolores y Valentina cocinando juntas, harina en las mejillas, Lupita entre ellas, aprendiendo a amasar lo que parecía ser la masa para los tamales que Mariana solía preparar en ocasiones especiales. No, así no, corregía Dolores con fingida severidad. La masa debe sentirse como el lóbulo de tu oreja, suave pero firme. Como una oreja, repetía Valentina riendo. Nunca había escuchado esa comparación. Es lo que mi madre me enseñó y lo que yo enseñé a Mariana, respondió Dolores. 4 generaciones de mujeres fuentes han usado la prueba de la oreja para sus tamales. Ahora yo también sé la prueba de la oreja, declaró Lupita orgullosamente, tocando su propia oreja para comparar. Emiliano observaba desde el umbral, sintiendo que su corazón podría estallar de gratitud. Esto era lo que Mariana había deseado para ellos en su carta. No una vida congelada en el dolor, sino una continuidad, un fluir de amor que respetara el pasado mientras abrazaba el futuro. Septiembre trajo consigo una sorpresa. Valentina recibió una llamada de un antiguo profesor de la universidad, quien había seguido su caso con interés durante los años de ostracismo. Rodrigo Vega ha confesado, le dijo sin preámbulos. Uno de sus asistentes actuales lo denunció por el mismo patrón de robo de diseños, pero esta vez había pruebas. Durante la investigación confesó todos sus plagios anteriores, incluido el tuyo. La noticia cayó como una bomba en la tranquila vida que Valentina había construido. Reivindicada públicamente, recibió ofertas de varias casas de moda que querían compensar el daño contratándola como diseñadora. Su talento, ahora libre de la sombra de las falsas acusaciones, brillaba nuevamente. Esa noche,
Mientras Lupita dormía, Valentina y Emiliano se sentaron en el porche a contemplar las estrellas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él finalmente, vocalizando el temor que lo había acompañado todo el día. Valentina lo miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Las ofertas, la reivindicación, todo lo que siempre quisiste está ahora al alcance de tu mano. Ciudad de México, París, Nueva York, cualquier puerta está abierta para ti». Valentina tomó su mano entre las suyas. «Mi lugar está aquí», dijo con una convicción que disipó las dudas de Emiliano. «Lo que quería antes ya no es lo que quiero ahora. He encontrado algo mucho más valioso que cualquier carrera. No quiero que renuncies a tus sueños por nosotros», insistió él. «No estoy renunciando a nada», respondió ella. «Estoy eligiendo. Y elijo esta vida, esta familia, este amor». Emiliano la abrazó, permitiéndose creer finalmente que la felicidad no era un visitante temporal, sino un residente permanente en sus vidas. La reivindicación pública de Valentina trajo consigo otra oportunidad, la posibilidad de volver a diseñar, pero en sus propios términos. Aceptó colaborar con una fundación que apoyaba a mujeres en situación vulnerable, creando una línea de ropa cuyas ganancias se destinarían a programas de capacitación. 6 meses después, en una gala benéfica en Ciudad de México, Valentina presentó su colección Renacimiento ante un público que incluía a figuras destacadas del mundo de la moda y la filantropía. Entre los invitados especiales estaban Emiliano, Lupita y, para sorpresa de muchos, Dolores Fuentes, sentada en primera fila como invitada de honor. Lupita, ahora de 5 años y medio, había sido incluida en el evento de una manera especial. Recitaría un poema que había escrito con la ayuda de su maestra sobre lo que significaba para ella el concepto de hogar, tema central de la colección de Valentina. Cuando la pequeña subió al escenario, un silencio expectante cayó sobre la audiencia. Con voz clara y sin un atisbo de timidez, Lupita comenzó. «Hogar no son las paredes que me rodean, ni el techo que me protege de la lluvia. Hogar es cuando Valentina me canta y besa mi cabeza soñolienta. Hogar es cuando abuelita cuenta historias de mi mamá del cielo cuando era niña. Hogar es el abrazo de mi papá, que me hace sentir valiente y querida. Hogar es donde el amor tiene muchas formas, pero siempre sabe a chocolate caliente». No hubo un solo ojo seco en la sala cuando Lupita terminó su recitación. Valentina, entre bastidores, lloraba abiertamente. Emiliano y Dolores, sentados juntos, compartieron una mirada de entendimiento profundo. Ambos habían contribuido a crear este momento, este hogar, que trascendía paredes y definiciones convencionales. Después del desfile, mientras Valentina recibía felicitaciones y Lupita disfrutaba siendo el centro de atención, Emiliano se acercó discretamente con un pequeño estuche en la mano. «Tengo algo para ti», dijo entregándoselo. Valentina abrió el estuche y encontró el pañuelo con el que había curado la mano de Lupita aquella noche en la tormenta, ahora enmarcado en un delicado marco de plata. «El momento en que me di cuenta de que te amaba», explicó él simplemente. Antes de que Valentina pudiera responder, Dolores se acercó, sosteniendo una pequeña caja antigua. «Yo también tengo algo para ti», dijo su voz más suave de lo habitual. «Perteneció a Mariana. Creo que ella querría que lo tuvieras». Dentro de la caja había un collar de plata con un dije en forma de mariposa, una joya familiar que había pasado de madre a hija durante generaciones. «Dolores, no puedo aceptarlo», protestó Valentina, conmovida pero consciente del significado de la pieza. «Debe ser para Lupita». «Y lo será cuando llegue el momento», respondió Dolores. «Pero mientras tanto creo que deberías llevarlo tú, como un símbolo de que ahora eres parte de nuestra familia, de nuestra historia». El gesto, más que cualquier palabra, selló la transformación que había ocurrido entre ellas, de antagonistas a aliadas, unidas por el amor compartido hacia una niña y el respeto mutuo que había florecido lentamente. La mañana siguiente a la gala, Emiliano tenía una sorpresa esperando a Valentina en casa. La condujo al sótano, que había estado prohibido durante semanas bajo el pretexto de reparaciones. «Cierra los ojos», pidió, guiándola por los escalones. Cuando Valentina abrió los ojos, se encontró frente a un estudio de diseño completamente equipado. Mesa de corte, maniquíes, máquina de coser industrial,
estanterías con telas y materiales, todo dispuesto con el ojo detallista de un arquitecto, para que puedas seguir creando desde casa, explicó Emiliano. Lupita me ayudó a elegir los colores. Y yo contribuí con esto, añadió Dolores, que los había seguido discretamente. Señaló hacia una esquina, donde reposaba una antigua máquina de coser Singer. Era de Mariana. Aprendió a coser en ella cuando tenía más o menos la edad de Lupita. Valentina abrazó a ambos, las palabras insuficientes para expresar lo que sentía. Este no era simplemente un espacio de trabajo, era un símbolo tangible de aceptación, de pertenencia, de familia. Las semanas siguientes trajeron consigo una rutina renovada. Valentina dividía su tiempo entre su trabajo para la fundación, las clases de arte de Lupita y proyectos personales en su nuevo estudio. Dolores venía casi diariamente, habiendo establecido con Valentina una relación de mutuo respeto que, poco a poco, evolucionaba hacia una genuina amistad. Una mañana de domingo, mientras preparaban juntos el desayuno, un ritual que ahora incluía a Dolores, Lupita trabajaba concentrada en un nuevo proyecto artístico bajo la atenta mirada de todos. «¿Qué estás haciendo, cariño?», preguntó Emiliano sirviendo café. «Un pañuelo bordado», respondió la niña, mostrando una tela blanca donde, con puntadas irregulares pero entusiastas, estaba formando las palabras «La familia crece cuando los corazones se abren». «¿Quién te enseñó esa frase?», preguntó Valentina conmovida. «Nadie», respondió Lupita con la seguridad de quien conoce una verdad universal. «Es algo que sé». Los tres adultos intercambiaron miradas, cada uno reflexionando sobre el camino que los había traído hasta este momento. Emiliano, desde el dolor paralizante de la pérdida hasta la valentía de amar nuevamente. Valentina, desde la injusticia y la soledad hasta el abrazo de una familia inesperada. Dolores, desde la amargura del duelo hasta la aceptación de que el amor tiene muchas formas, todas válidas. Mientras Lupita continuaba su bordado, tarareando una canción que Valentina le había enseñado, los tres comprendieron que habían logrado algo extraordinario. No la sustitución del pasado, sino su integración armoniosa con el presente. No el reemplazo de quienes se habían ido, sino la expansión del círculo para incluir a quienes habían llegado. Y en algún lugar entre las estrellas, pensó Emiliano mientras observaba a su familia reunida alrededor de la mesa, Mariana sonreía, satisfecha de que su último deseo se hubiera cumplido más allá de lo que jamás podría haber imaginado.